Definición. El canal pensado para informar, orientar y educar. El siguiente programa es apto para toda la familia. Matemáticas a tu alcance. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Es un verdadero placer para mí estar con ustedes en un programa más de Matemáticas a tu alcance. En realidad, este programa es auspiciado por Tencanal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hoy les traemos un tema de mucho interés, como lo que es las áreas. Sabemos que este tema, a pesar de que se da desde las escuelas, siempre tienden a tener problemas ya en secundaria. Así que esperamos que usted aprenda mucho y sin más que decir, vamos a dar inicio a nuestra primera sección de Matemáticas Prácticas. Buenas tardes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más de Matemáticas Prácticas. Estamos aquí desde el set de grabación de la Universidad Pedagógica, dándoles a ustedes la más cordial bienvenida. Este día pues quiero que nuestra compañera, como ya siempre lo hemos hecho, Flavia, nos comparta cuál es el tema que vamos a traerle en este momento. Bueno, buenas tardes. El tema que vamos a trabajar el día de hoy son áreas de superficies planas. Entonces yo espero que el tema sea realmente interesante y el problema que les traemos para ustedes es algo que muchas veces hemos visto que se hace ya en la vida cotidiana. Muchas veces nos sometemos a situaciones de esas y realmente la solución que les traemos pues también es bastante sencilla. Yo creo que ustedes lo van a resolver quizás a la primera vez que vean el problema, pero si usted no tiene todavía la idea, de igual manera le vamos a dar las pistas necesarias. Así es, Flavia, es un tema que desde primaria nosotros lo venimos trabajando en cada uno de los docentes, trabaja lo que es el tema de áreas, de superficies, y pues qué bien que aquellos niños de primaria que ya están incursionando en estos temas puedan tener aquellos elementos que les fortalezca para resolver el problema, y si no lo resuelven todo, pues alguna parte de ellos lo puedan resolver. Entonces yo les invito ahora a que leamos el problema. Problema. ¿Cuántas cerámicas cuadradas de 20 centímetros de lado se necesitan para recubrir las paredes y el fondo de una piscina de 10 metros de largo por 6 metros de ancho y 3 metros de profundidad? Bueno, es un problema muy interesante el que nos ha planteado Flavia. Y pues vemos que ahí nosotros tenemos que tener algún conocimiento de área, pero muy interesante es también saber interpretar lo que nos están dando en el problema, porque no solamente es usar los datos así nomás, sino que hay que ver qué función tiene cada uno de ellos y hay que interpretarlos correctamente, Flavia, porque si no, entonces no vamos a poder dar correctamente la respuesta. Vemos que este es un problema que en la vida cotidiana se da muy frecuentemente. Incluso cuando alguien, un albañil, hace un trabajo de estos, la forma en la que ellos cobran también es por metro cuadrado. Entonces ellos dicen, sí, por metro cuadrado se cobra tanto dinero. Entonces, si nosotros sabemos cuántos metros cuadrados es el trabajo que se va a realizar en este caso en la piscina, es más fácil también calcular el precio que se va a pagar por una situación que sea razonable, ¿verdad? Y justo para ambos. Ambos, porque a veces cuando nosotros no manejamos esas situaciones, entonces posiblemente se puedan aprovechar de nosotros, ¿verdad? Y ojalá que no sea así, pero lo importante es que manejemos el contenido y podamos hacer entonces los cálculos pertinentes y hacer entonces el pago correcto de lo que nos están dando. Entonces aquí en el problema se nos está planteando que es una piscina, y recordemos que una piscina tiene pues un largo, un ancho y una profundidad, y ahí se nos están dando todos esos elementos de medida que tiene la piscina, y pues eso hay que utilizarlo. Hay que saber también algunos conceptos que vamos a compartir con ustedes para darles a aquellos que no todavía tienen todos los elementos, tener aquellos elementos, valga la redundancia, que sean necesarios para resolver el problema. Así es, entonces seguimos ahora, les vamos a dar algunas pistas que les van a ayudar a ustedes a la solución de este problema.
Áreas de figuras planas. El área de es una medida de la extensión de una superficie, expresada en unidades de medida denominadas medidas de superficie. Para medir la superficie se utiliza como unidad de medida el cuadrado cuyo lado es de longitud 1. Este puede ser 1 metro, 1 centímetro o cualquier unidad. Bueno, acabamos de ver en pantalla que el área es la medida que tiene una superficie. Y esta medida nosotros la podemos expresar como cuadrados de longitud 1. Aunque la longitud puede variar, podemos decir 1 metro y para este caso la unidad de medida de área sería 1 metro cuadrado. Si tenemos 1 centímetro, entonces la unidad de medida del área en este caso sería 1 centímetro cuadrado. Y varios centímetros cuadrados pueden dar el área para una superficie completa. De igual manera los metros cuadrados. Así es, y eso es cuando hablamos de unidades pequeñas, ¿verdad? Como el metro, pero pueden ser también múltiplos del metro, que no son muy usuales en nuestro medio, ¿verdad? El decámetro, el hectómetro, pero el kilómetro cuadrado sí. Y hay otras unidades de medida de superficie, como el área, que tampoco es muy usado, pero también son medidas de superficie, ¿verdad? E igual podemos tener yardas cuadradas y varas cuadradas, que eso sí se utiliza mucho en nuestro medio, pero también es una unidad de medida de superficie. Incluso la extensión territorial de nuestro país la damos nosotros en medidas de superficie, que son 112.492 kilómetros cuadrados. Cuando usted escucha eso, le están dando la medida del área de la superficie, o sea, la medida de la superficie total del territorio hondureño. Entonces vamos a continuar siempre dándole pistas para que usted pueda resolver el problema inicial. Medidas de superficie. El área de un polígono se mide en unidades de superficie. La unidad principal de las unidades de superficie es el metro cuadrado. El metro cuadrado es un cuadrado que mide 1 metro por cada lado. Bueno, pues ya eso lo habíamos mencionado, Flavia, ya habíamos dicho que las unidades de superficie son unidades cuadradas, y en el caso si es el cuadrado tiene 1 metro, entonces va a ser 1 metro cuadrado. Decimos que en nuestro país la unidad principal es el metro cuadrado, porque en nuestro país el sistema métrico decimal es el que prevalece, y entonces ahí en el sistema métrico decimal en Honduras entonces es el metro cuadrado la unidad de superficie. Así es. Entonces continuamos viendo más sobre áreas de superficies planas. Área de un rectángulo. El área del rectángulo se calcula a partir de los lados diferentes A y B. Es el producto de los dos lados contiguos del rectángulo. Ahí pueden observar ustedes un rectángulo que tiene lados A y B, y el área es A por B, ¿verdad? Siendo A y B los lados diferentes. Eso significa que no puedo tomar dos lados iguales. Ejemplo, sea un rectángulo cuyos lados son iguales 2 a 2, de longitud A igual a 3 centímetros y B igual a 5 centímetros. Pueden observar ahí el rectángulo. Y el área entonces es igual a por B, que son los lados que no son iguales, 3 por 5, y eso es igual a 15 centímetros cuadrados. Entonces, la medida del área de ese rectángulo es 15 centímetros cuadrados. Bueno, entonces acabamos de ver cómo se calcula la medida del área de un rectángulo si nosotros tenemos sus dimensiones de largo y el ancho. ¿Por qué nosotros trabajamos esto en este momento? Porque nos ayuda a ver la solución del problema. Claro, usted en el problema cuando lo analiza, nos damos cuenta que no son rectángulos los que tenemos, las cerámicas en este caso son cuadrados, pero eso también le ayuda a usted para calcular el área de cada una y también calcular el área de las paredes de la piscina. Es necesario conocer cuánto mide en área las paredes de la piscina. Entonces, esta es una gran pista para poder resolver el problema que tiene inicialmente. Necesitamos las dimensiones del rectángulo y calculamos el área multiplicando las medidas de esas dimensiones, las longitudes, y observamos siempre que la unidad de medida del área son unidades cuadradas. En el problema que acabamos de ver, las unidades son centímetro por centímetro, que en este caso es centímetro cuadrado. Y vimos que en este rectángulo el cálculo del área se vuelve un problema bastante sencillo, ¿verdad? Así es. Y lo importante del problema, Flavia, es que hay que ver que se trata de varios rectángulos, no son todos iguales, ¿verdad? Entonces, ojo con eso para todos los que estén ahí en casita ya resolviendo ese problema, ¿verdad? No todos los rectángulos de la piscina son iguales, entonces hay que discriminar eso. Hay que hacer esa discriminación y observar también que cada pieza de cerámica también tiene un área que nos ayuda a nosotros a conocer, como
cómo ir calculando nosotros, cómo ir haciendo ese problema. Y bueno, ya para los que ya saben calcular el área del cuadrado, que es lado por lado, ¿verdad? Sí. Y que ya vimos que es, en el caso de un centímetro, sería 1 centímetro cuadrado. Así es. Entonces continuamos viendo para que usted tenga todavía ideas más claras para resolver este problema. Conversión de medidas de longitud. Conozcamos algunas equivalencias. 1 metro es igual a 10 decímetros. 1 metro es igual a 100 centímetros. Y 1 metro es igual a 1000 milímetros. En otro momento vemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. 1 hectómetro equivale a 100 metros. Y 1 decámetro equivale a 10 metros. Cuando nosotros queremos convertir 23 metros a milímetros, entonces estamos convirtiendo una unidad mayor a otra menor. Estas me indican que se multiplica 23 por 1000, dado que 1 metro es igual a 1000 milímetros. Por tanto, 23 metros a milímetros será 23 por 1000, que equivale a 23.000 milímetros. Traemos la anterior diapositiva a colación porque pues dentro del problema hay que tener cuidado en las unidades en que están representadas las diferentes dimensiones que dimos. Entonces habrá que analizar si hay que hacer alguna conversión como se planteó ahí. Si se trata de convertir una medida mayor a una menor, entonces simplemente hacemos la conversión de esa medida multiplicando por la equivalencia, ¿verdad?, entre esas dos medidas. Así que es una conversión sencilla que se aprendió en primaria y creo que todo el mundo ya lo sabe. Entonces hay que considerarlo y tómenlo en cuenta para resolver el problema. Así es. A veces estas conversiones las personas las hacen de manera empírica, por sentido común, aunque no se dan cuenta que están haciendo una conversión utilizando alguna equivalencia, ¿verdad? Pero esto nos ayuda siempre a poder resolver problemas porque para poder hacerlo hay que unificar las unidades de medida. Trabajando con diferentes unidades de medida no podemos obtener resultados que son correctos. Y ojo, ¿verdad? Porque algunos esos no lo discriminan, que es muy importante, que deben estar todas en una misma unidad. Así que tómenlo en cuenta. Queridos amigos, se nos han presentado los elementos necesarios para poder resolver el problema que se nos ha presentado. Yo espero que usted ya esté trabajando en su casa y nos vamos a la primera pausa comercial. No nos cambien. Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. A continuación, queridos televidentes, nuestra siguiente sección, Innovaciones Didácticas, con la licenciada Tesla Cerrato. Bienvenidos al segmento de Innovaciones Didácticas. Hemos estado trabajando con áreas y perímetros. Como siempre en este segmento, les traemos una propuesta. Hoy vamos a trabajar con un recurso que se ha utilizado en programas anteriores y es que tiene una aplicación para muchísimos temas de matemáticas y es el famoso rompecabezas chino llamado Tangram. Y lo hemos utilizado para congruencia, para ver semejanza, para analizar fracciones y el día de hoy lo vamos a aplicar en este tema que es área y perímetro. Pero antes de presentar las actividades que vamos a desarrollar, queremos también darle la bienvenida. Tenemos hoy a un profesor de primaria, así que él nos va a compartir la experiencia y nos gustaría mejor, Eddie, que usted se presente. Muchas gracias, mi nombre es Eddie Espinosa, soy docente de primaria, específicamente para el área de matemáticas. Bueno, entonces usted nos va a ir compartiendo qué estrategia utiliza en esta área de geometría y nos dice qué recursos y la forma en que los niños han visto esta parte interesante. Entonces, bueno, cuéntenos primero, ¿cómo aborda la geometría en estos ciclos? Excelente, bueno, nosotros en la institución donde trabajo, trabajamos con un currículum americano.
que ya nos proporciona lo que es el material didáctico, el cual son figuras muy similares a estas y la verdad son hechas de plástico y estas las podemos utilizar distribuyéndolas en grupos o personalmente a cada niño. Ellos elaboran lo que son ideas, conceptos a través de una mecánica de modelar primeramente y después lo llevamos ya a la conceptualización de lo que es cada tema. Es una idea muy interesante porque primero ellos con el material concreto, me imagino, prueban, ellos hacen sus deducciones y ya, aunque es un nivel básico, logran formalizar en este nivel y llegan a deducir propiedades, ¿verdad? Que se pueden dar en geometría, muy similar a lo que tenemos en el currículo oficial, donde también en las primeras clases, llamamos como unas clases introductorias, y ahí el estudiante se presta para deducir, luego ya entonces aplica los conceptos que va deduciendo. Pues como mencionamos, tenemos este famoso recurso, ustedes pueden buscar simplemente como Tangram para imprimir, y van a ver entonces una serie de figuras. Tienen que verificar que cumpla lo siguiente, que tenga 7 piezas y las instrucciones se las vamos a ir dando, lo pueden recortar. De hecho nosotros para facilitar el uso ya las traemos recortadas y se sugiere también plastificarlas para que tengan mayor duración. Entonces ahora sí le entramos ya a las actividades serie y lo primero que vamos a hacer es una relación entre área y perímetro. Vamos a considerar de las 7 figuras que tenemos, que son entre ellas triángulos, cuadrados y un paralelogramo, y esta figura, que es el cuadrado más pequeño, porque se puede formar otro con todas ellas, le vamos a decir que tiene el área de una unidad cuadrada. Entonces vamos a pensar qué estrategia utilizarían los niños para que con esta figura puedan determinar el área de todas las demás. Entonces usted puede primero familiarizarse con el material y luego, con la experiencia que usted tiene, comentarnos qué haría un niño en este nivel. Excelente, bueno, pues primeramente sabemos de que en la matemática podemos usar mucho la creatividad y específicamente lo que más tienen los niños, ¿verdad? En esta área. Ellos siempre quieren jugar, quieren buscar nuevas estrategias, porque lo que se hace en la pizarra hoy para ellos es muy aburrido. Entonces, básicamente yo creo que ya a este nivel, yo trabajo con niños de 4º o 6º grado, entonces en este nivel los niños son muy creativos. Y cuando tienen figuras, cuando tienen herramientas didácticas como esta, lo que empiezan es lo que nosotros decimos inventar. Entonces yo creo que ellos inventarían primeramente relacionar las diferentes piezas que tenemos. Por ejemplo, tenemos este cuadrado, que sabemos de que es la base de todo. Una vez el niño se ha familiarizado con lo que es este cuadrado, él puede ir experimentando con el resto de figuras y, por ejemplo, llevar a cabo la formación de nuevas figuras semejantes al unir 1 o 2, 3 diferentes figuras y concluir de que podemos encontrar lo que sería otra unidad cuadrada, ¿verdad? De igual manera, una vez teniendo esas relaciones, podríamos encontrar la misma relación con figuras totalmente distintas, que no son para nada parecidas, pero que ellos pueden ir comparando. La idea que se está mostrando es como descomponer en una figura más sencilla y en base a esa otra figura ir comparando con las demás, ver cómo coinciden los lados y qué relaciones se pueden encontrar. Exacto. Y creo que así se puede ir jugando con todas las piezas. Podemos ver de que de esta pieza también podemos encontrar otra relación con los triángulos pequeños, de esta manera, y ya para relacionarla con la más grande sería un poco más complicado ya que tenemos poquitas de las pequeñas, pero ya una vez habiendo comparado con figuras un poco más grandes, podemos ir encontrando lo que son relaciones entre todas las figuras. Una vez relacionado y que el niño se ha familiarizado con la relación que tienen las diferentes figuras, podríamos concluir que en base a sus relaciones podemos encontrar unidades. Por ejemplo, ya sabemos de que esta es una unidad cuadrada y anteriormente habíamos deducido que la unión de estos dos triángulos pequeños es otra unidad cuadrada y el niño puede ir anotando, haciendo sus anotaciones para luego ir sumando cada unidad que le encuentra. De igual manera habíamos encontrado que estas dos figuras
suman lo que es otra unidad cuadrada cada una. Entonces aquí ya tendríamos 2 unidades cuadradas, la unidad cuadrada que se nos había dado, más la unidad cuadrada de los triángulos que fueron la relación principal que encontramos. Y como dijimos anteriormente, de esta figura que es una unidad cuadrada, podemos encontrar la relación de este triángulo, que sería semejante a 2 unidades cuadradas. Entonces ellos podrían hacer la sumatoria de todo y en total obtener el área de lo que es todo el cuadrado que se puede formar a través de todas las figuras en conjunto, que sumaría lo que serían 8 unidades cuadradas. Y esperemos que ustedes hayan llegado también a la misma respuesta. Excelente, Eri. Esta es una forma en que nosotros hemos trabajado el área. Es sencillo. Ahora, el perímetro, ¿de qué manera? De nuevo, dando la pista siguiente, que vamos a trabajar con esta figura que tiene un área de 1 unidad cuadrada, y entonces de aquí, a partir de esto, deducir perímetros. ¿Qué relaciones podría hacer el niño a partir de esto? Ok, creo que en cuanto a la relación que hay en las áreas, es un poco más fácil que el perímetro, porque el perímetro lo podemos definir como la sumatoria de todos los lados de cada figura, y sabemos de que todas las figuras tienen diferente cantidad de lados. Por ejemplo, podríamos tomar este triángulo y solo con verlo sabemos de que los 2 lados, que en este caso serían sus catetos, tienen una longitud distinta al lado más largo, que le podríamos en este caso nombrar como hipotenusa. Entonces, encontrar el perímetro de esta es bastante sencilla. Como sabemos de que todo el cuadrado tiene un área y el área tiene una relación con el perímetro, en este caso para el cuadrado, sabemos de que cada lado del cuadrado es equivalente a una unidad. Entonces para este serían 4 unidades, porque sumamos los 4 lados. Pero ya en cuanto al perímetro del triángulo, para los niveles básicos realmente se enseña dada todos los lados del triángulo, pero ya para niveles más avanzados sí tendríamos que implementar lo que es el teorema de Pitágoras en el caso del triángulo, donde conociendo sus lados, con este pequeño lo vamos a demostrar de una manera más fácil, sabemos ya que los catetos o los lados más cortos de este triángulo son equivalentes a los lados del cuadrado, por consiguiente son semejantes, son iguales, y la longitud que hay en esta diagonal que formamos acá, que dijimos que lo vamos a llamar hipotenusa, ya sería distinta, por lo que necesitaríamos implementar el teorema de Pitágoras para encontrar su longitud, que en este caso sería la longitud de este lado sería igual a la raíz cuadrada de el primer lado al cuadrado más el segundo lado al cuadrado. Y como son iguales, en este caso sería raíz cuadrada de 1 más 1, que es raíz cuadrada de 2. Y al momento de sumar los 3 lados, entonces encontramos el perímetro del triángulo. Un procedimiento muy similar para los triángulos más grandes. Ya en este caso, sabemos de que los niños ya habían encontrado una relación. La relación entre los triángulos pequeños y esta figura de aquí. Y su relación era que 2 triangulitos formaban esta figura. Entonces, en cuanto a eso, sabemos de que hay una relación directa. El lado más corto, en este caso, es equivalente a 1, porque es semejante al lado más corto de mi triángulo. Y el lado más largo es igual a la hipotenusa del triángulo que ya habíamos descubierto. Entonces, hay bastante relación entre todas las figuras y sabemos de que la sumatoria de todos los lados es equivalente al perímetro. Entonces ya planificar esta actividad ahí es el trabajo del docente, saber qué conocimientos se necesitan aplicar para esta actividad. Entonces la primera la podríamos hacer en el segundo ciclo de tercero a sexto, de cuarto a sexto, pero ya este que implica perímetro, ya para el teorema de Pitágoras, entonces necesitaríamos grados más avanzados como 9º grado. Y entonces aquí entra en juego algo que usted mencionó muy interesante, la creatividad de los niños y cómo ellos están aprendiendo a través del juego. Cuénteme, ¿usted había tenido oportunidad de ver esta aplicación? Pues la verdad solo había escuchado, nunca la había usado. Sí sé que es muy famosa, pero nunca había realmente conocido qué tan extensa era su aplicación. Mire, ya tenemos una idea entonces para aplicar con los niños en la escuela. Definitivamente. Y esperemos entonces que ustedes también puedan
interesarse y poner a prueba su creatividad. Le agradecemos y también hacemos publicidad. Estamos ubicados en la librería donde encontramos materiales concretos como ese que ustedes pueden adquirir. Y los esperamos en otro segmento de Innovaciones Didácticas. Gracias, licenciada Tesla, por presentarnos la estrategia del Tangarán para calcular áreas. Y vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Hola amigos, bienvenidos a la sección Tecnonúmeros del programa Matemáticas a tu alcance. Recuerden que el día de hoy hemos estado trabajando el concepto de área, un concepto muy importante en la geometría, precisamente porque en muchas ocasiones hacemos cálculos pero no manejamos la conceptualización. Recuerden que es la medida de la superficie de una figura geométrica plana. El día de hoy usaremos el software GeoGebra para poder calcular rápidamente áreas de figuras geométricas planas y utilizaremos la cuadrícula para poder visualizar de manera mejor las características de las figuras. Iniciemos explorando este software educativo. Para iniciar, recordemos que en el desarrollo del programa hemos estado trabajando con áreas y figuras planas. Ahora bien, usted puede ver en pantalla que yo ya tengo dibujado el esquema de las figuras planas que vamos a utilizar en esta sección. Observen que esta figura color naranja está definida como ABCD, tiene ciertas características, la vamos a definir más adelante, pero lo que necesariamente queremos desarrollar en este vídeo es el uso de la cuadrícula para poder generar el área de figuras planas. ¿Qué es importante en este caso? Es importante que visualicemos que en la enseñanza de la matemática los conceptos son muy importantes. Entonces, a veces el estudiante solamente calcula el área de la forma, utilizando el valor numérico de la expresión algebraica, pero no se dan cuenta qué realmente están haciendo. Entonces, vamos a iniciar este vídeo construyendo una pequeña definición de área. ¿Qué vamos a saber nosotros como el concepto de área? Esa es la medida de la superficie de una figura geométrica plana. Observe que en este cuadrado, porque ya les estoy mencionando, es un cuadrado porque tiene sus características, que sus lados, observe, están superpuestos en una cuadrícula donde cada uno de los segmentos mide 3 unidades. Observen aquí este segmento BC mide 3 unidades porque está dentro de esa cuadrícula y está generada por esos puntos. Ahora bien, si vemos este otro lado, 1, 2, 3, sin que el profesor nos dé a nosotros la medida de uno de los lados, con el uso de la cuadrícula nosotros podemos inferir cuánto es la medida. Si nosotros utilizáramos el área de cada uno de los cuadraditos de esa cuadrícula, lo primero es identificar. Entonces lo que vamos a hacer es superponer un pequeño cuadrito. Vea, vamos a activar la función polígono y vamos a generar un primer punto, luego desplazamos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Y observe que le vamos a cambiar las características. Vamos a dar clic aquí en elige y mueve, clic en el pequeño cuadrado que acabamos de definir y lo vamos a colocar en color negro. Y le vamos a cambiar la opacidad. Observen, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de tomar uno de los cuadraditos que me genera ese cuadrado y ese cuadradito, observe que tendría medida del área 1 por 1. 1 por 1 es 1 y son unidades cuadradas porque es medida del área. Entonces tendremos que uno de los cuadraditos va a tener como medida en toda su superficie, mire, toda esta superficie color negro mide una unidad cuadrada. Ahora bien, ¿cuántos cuadraditos completos puedo yo pintar en ese cuadrado color naranja? Usted puede observar que la figura se encuentra superpuesta en una cuadrícula.
Entonces, incluso yo puedo contar porque se puede ver que se ha dejado un poco transparente la imagen. Esa opción en GeoGebra es muy importante porque nos permite incluso imprimirle a los niños algunas actividades para que ellos puedan contar. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces el cuadrado ABCD está formado por 9 cuadraditos que tienen una unidad cuadrada de área. Entonces, ¿cuál sería el área total de ese cuadrado color naranja? Tendría que ser 9 unidades cuadradas. Muy bien. Si nosotros recordamos la fórmula del área del cuadrado, recuerden que nos dijeron es lado por lado o lado al cuadrado. Muy bien. Utilicemos las medidas. Tenemos aquí que tiene medidas 1, 2, 3 y estas medidas son 3. Entonces tendríamos que 3 por 3 es 9. Entonces de las dos formas hemos coincidido en que es 9 unidades cuadradas. Entonces vamos a dar clic en ABC, clic en texto y un clic dentro de la figura. Observa que vamos a escribir aquí la respuesta. Área es igual a 9, vea, unidades. 1 es una variable cualquiera. Lo usamos solo para decir que esas son unidades. Y para poner el cuadrado, vea, usted va a utilizar este simbolito que se observa en pantalla. Ese símbolo usted puede utilizar la tecla Shift y una letra cercana a la letra P, dependiendo de la configuración de su teclado. Y vamos a escribir el cuadrado ahí. Clic en fórmula látex porque eso que acabamos de escribir queremos que salga con todas las características de látex. Entonces observen que para poder hacer más grande esto, yo vamos a dar un clic y aquí están las propiedades del texto. Entonces vamos a hacer clic en texto, clic en mediano y lo vamos a colocar en negrita. Muy bien, entonces son 9 unidades cuadradas. Solo lo vamos a hacer para este primer esquema. Lo demás lo vamos a hacer de manera intuitiva. Observemos entonces la siguiente figura geométrica plana, que es esta color verde. Ese también es un cuadrilátero porque está formado por 4 lados, pero ya no es un cuadrado. Observe que su base tenemos, si contamos los cuadritos, tiene una longitud de 2 centímetros y la altura tendría una longitud de 3 centímetros. Entonces podríamos por ahí definir, si usáramos la fórmula para el rectángulo que pase por altura, sería 2 por 3, entonces serían 6 unidades cuadradas. Ahora veamos si coincide con lo que hemos estado definiendo en la cuadrícula. ¿Cuántos cuadraditos completos de área, una unidad cuadrada, tenemos en ese rectángulo color verde? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, eso es lo que esperábamos. Significa que el área del rectángulo es base por altura y además de eso hemos comprobado con la cuadrícula que existen 6 cuadraditos de una unidad cuadrada cada uno. Muy bien, el tercer cuadrilátero que se observa en pantalla, observe, lo tenemos aquí, es ese cuadrilátero color rojo. Tiene características diferentes a la del cuadrado y a la del rectángulo, pero mantiene alguna de ellas. Observemos que los ángulos internos, este ángulo que estoy señalando acerca del punto P, ese ángulo no es de 90 grados. Podemos inferir incluso que es un ángulo obtuso de más de 90 grados porque tiene un cuadradito y se pasa todavía. Observe que se pasa, entonces ese ángulo que está formado por esa abertura de esos dos rayos o segmentos es más de 90. No podemos decir entonces que es un cuadrado. Recuerden que el cuadrado está determinado por ángulos de 90. Y este cuadrado ya sabemos que estaba superpuesto en cuadraditos, entonces podemos asumir que son 90 grados. De igual forma el rectángulo podemos asumir que esos son 90 grados. Pero este cuadrilátero especial que tenemos ahí tiene una característica muy importante. Observen los segmentos OP y RQ. Esos dos segmentos son los segmentos opuestos. Si usted los prolonga hacia el infinito, toma esos dos segmentos y usted imagina que son rectas infinitas, usted va a notar que esos segmentos nunca se van a cortar. Y si usted estos segmentos de acá, tanto el segmento OR y el segmento PQ, los prolonga, tampoco se van a cortar. Entonces significa que en este cuadrilátero esos segmentos, los segmentos opuestos, son paralelos. Ahora bien, ¿qué otra característica importante tiene este cuadrilátero? Contemos cuánto tiene de medida el segmento PQ. 1, 2, 3, 4 unidades. Y el segmento OR también está determinado por 4 cuadraditos, entonces tiene 4 unidades, son iguales. Entonces podemos inferir que además de que los lados opuestos son paralelos, tienen igual medida. Ese cuadrilátero especial se llama paralelogramo y existen muchos paralelogramos, pero en este caso observen que calcular el área
se va a hacer de la misma forma que con el rectángulo, es base por altura entre 2. Observen que la base es sobre donde se sienta la figura geométrica, entonces tenemos que la base tendría 1, 2, 3, 4 unidades. Muy bien. La altura, ese es un problema. A veces los estudiantes piensan que el segmento OP es altura, o piensan que para calcular la altura de un cuadrilátero siempre tiene que ser uno de los lados del cuadrilátero. Usted debe tener cuidado. Recuerda que el concepto de altura es el segmento que es perpendicular a la base o a la prolongación de la base. Entonces observe que yo voy a trazar una recta perpendicular, observe aquí, clic, recta perpendicular a este segmento, y además observe que yo la puedo desplazar, solo di clic en el segmento y que pase por el punto O. Muy bien, y le vamos a dar un color a esa recta la vamos a colocar también roja. Entonces, ¿qué significa? Yo tomé esa opción y he puesto esta recta, que la vamos a poner un poquito más gruesa para que usted la pueda ver en pantalla. Esa recta que se acaba de trazar me va a generar la altura. Entonces, yo ya sé que aquí es 90 grados porque yo incluso trazo esa recta así. La altura entonces debe ser, observe, voy a hacer la prolongación de este segmento. Vamos a trazar una recta que pase por estos dos puntos. Ahí la tenemos. Entonces, esa recta, que también le voy a colocar un color rojo, observe. Bueno, colocámosle mejor un color amarillo. Y cambiemos su opacidad en estilo para que usted lo pueda ver en pantalla. Muy bien, tenemos ahí, clic en Elige y Mueve, que se ha generado la prolongación del segmento PQ. Entonces la altura es este segmento, clic en segmento, es este que tenemos acá. Esa es la altura. Muy bien, y ahí dice H1. Entonces yo tengo que multiplicar para encontrar el área 1, 2, 3, 4, la base, por la altura que mide 3, 1, 2, 3. Entonces tiene que medir 4 por 3, 12 unidades cuadradas. ¿Cómo puedo verificar yo que eso es cierto? Observe qué interesante. Si nosotros vemos aquí cuántos cuadraditos completos de una unidad tenemos, entonces notemos que tendríamos completos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, pero hay algo interesante. Observe que si yo corto este pedazo, estoy generando aquí con la opción polígono, miren, y le voy a colocar otro color. Clic en Elige y Mueve y coloquémosle aquí un color. Pongámosle el color celeste. Ahí está. Si yo corto ese pedazo, observe que tiene 2 de base y 3 de altura, yo puedo pegarlo, solamente lo voy a trazar, vea, en este segmento de aquí, en este espacio. ¿Cómo sé? Este tiene la misma medida, tiene 2, observe, 2 de base y 3 de altura. Entonces, si yo corto esto, yo convierto mi figura geométrica en un rectángulo. Todo esto, esta parte del área de acá la voy a trasladar para este punto. Y observen cuántas unidades cuadradas tenemos ahora. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como lo habíamos hecho utilizando la fórmula. Así que podemos ver que eso es correcto. Les agradecemos su sintonía en nuestro programa. Recuerden que sábado a sábado estamos elaborando actividades donde usted puede elevar sus conocimientos de matemática. El día de hoy hemos usado el software GeoGebra, donde utilizamos la cuadrícula y algunas figuras geométricas planas como triángulos, cuadrados, rectángulos, para poder apreciar la medida del área. Además de eso, relacionamos cada uno de estos conceptos con las fórmulas que usted ha aprendido en el desarrollo matemático en los cursos de matemática. Les agradecemos su sintonía y los esperamos el siguiente fin de semana. Hasta luego. Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.
Hemos llegado a la parte de matemáticas prácticas en la cual resolvemos el problema que planteamos al inicio. Y para eso, como siempre en otras oportunidades, tenemos invitados este día a un alumno de la carrera de matemáticas, el alumno Jaciel Cáceres. Así que Jaciel, bienvenido y espero pues que comparta con nuestros televidentes la resolución del problema. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Me siento muy contento, como ya lo dijo la licenciada, yo soy estudiante de la carrera de matemática y sí, estoy muy contento de que vamos a compartir una clase muy interesante de la matemática y aquí tenemos el problema planteado, que lo voy a leer. Sería: ¿cuántas cerámicas cuadradas de 20 centímetros de lado se necesitan para recubrir las paredes y el fondo de una piscina de 10 metros de largo por 6 metros de ancho y 3 metros de profundidad? Muy bien, Jaciel, yo creo que ya tiene todos los elementos, ha oído en el transcurso del programa, se han dado algunos conceptos y algunas especificaciones que debe tener usted en cuenta para resolver, entonces por favor comience a resolverlo. Ya Jaciel llegó a una respuesta y pues le pediremos a Jaciel que nos comparta paso a paso el procedimiento que siguió para llegar a ella. Por favor, Jaciel, es todo suyo. Bueno, una de las primeras fases que necesitamos en un problema de aplicación es comprender muy bien el problema, mirar lo que se nos dan, qué nos piden. En este caso tenemos un problema de geometría. Aquí nos habla de la piscina, que lo podríamos tomar como un cubo que no tiene la parte superior. Entonces, primero tomamos los datos. Aquí nos dan el largo, nos dan el ancho, la profundidad y también nos dan la cerámica, cuánto mide uno de los lados de la cerámica, y nos dan en centímetros. Entonces, como aquí todo lo tenemos en metros, entonces vamos a pasar uno de los lados, lo vamos a pasar a centímetros. Entonces tendríamos que los 20 centímetros, o sea, un metro tiene 100 centímetros, hacemos la conversión, son 0.20 metros. Después, también es importante graficar, aquí en este caso, como les dije, es un problema de geometría. Aquí tenemos la base que es un rectángulo, igual las paredes de la piscina son rectángulos. Entonces el planteamiento que hacemos aquí es este que tenemos aquí, y lo que vamos a encontrar son el área de cada una de las paredes. Entonces lo primero que hacemos aquí es encontrar el área de la base, que es un rectángulo, y aquí nos dan que mide 10 metros de largo y 6 de ancho. Entonces hacemos la multiplicación y encontramos el área de la base de la piscina. De ahí tenemos una cara, que es la cara que tenemos aquí al frente, o sea, la pared, y la pared que tenemos aquí, que son iguales. Entonces aquí encontramos el área de las paredes de la piscina, que sería 10 por la altura, que sería la profundidad. O sea, entonces encontramos aquí que serían los 10 metros, 10 metros por 3 metros, sería 30 metros al cuadrado, que sería el área de una de las caras. Y encontramos el área de la cara que tenemos atrás, y que sería son iguales, las dos son iguales, y tenemos que también es 30 metros cuadrados. De igual manera, con las otras caras de la piscina, de las paredes, tenemos que el ancho, que son 6 centímetros, y tenemos esta arista que la comparte,
que sería es la profundidad de la piscina y son 3 metros. Y hacemos la multiplicación, encontramos estas dos áreas. También aquí lo que nos están pidiendo es cuántas cerámicas se necesitan. O sea, entonces necesitamos también el área de la cerámica que se nos da aquí y que la tengo aquí la encontré, que serían los 0.20 como es un cuadrado, los 0.20 por 0.20 y me da 0.04 metros al cuadrado. Después, para encontrar cuántas cerámicas tiene, hacemos la suma de todas las áreas, hacemos la suma, me da 156 metros al cuadrado, que sería el área de las 5 paredes, incluyendo la base de la piscina. Entonces tenemos que 156 metros cuadrados entre 0.04 metros cuadrados es igual a 3.900, que sería el número de cerámica que necesitamos para cubrir las paredes del fondo de la piscina. Y esta sería mi respuesta, la respuesta a la pregunta que nos piden en el problema. Y también hay algo muy importante en los problemas de aplicación, una visión retrospectiva. Un problema de aplicación nunca tiene siempre una sola manera de resolución para llegar a la respuesta correcta. Siempre existen diferentes métodos que debemos de tomar en cuenta y ejercitar nuestra mente como resolviéndola de otra manera y llegar siempre a una misma solución. Muy bien, Jaciel, creo que ha sido muy específico para cada uno de los pasos. Creo que nuestros televidentes ya pudieron comparar lo que ellos hicieron. Ojalá hayan llegado a la misma respuesta, que se necesitan 3.900 cerámicas, o sea, especies de ladrillos de piso, ¿verdad?, para cubrir cada pared de la piscina, tanto las paredes laterales como el fondo. Muchas gracias, Jaciel, y espero que todos hayan disfrutado y aprendido sobre todo cómo encontrar áreas de rectángulos en este caso. Gracias, queridos televidentes, por estar pendientes de este programa de Matemáticas a tu alcance. Nos han escrito al correo para informarnos que nos miran en la colonia La Era y para decirnos que les ha ayudado mucho este programa. Así que puede escribirnos a nuestro correo matemáticas.upnfm@gmail.com. Los esperamos en el próximo programa de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.